hermanos amados y amigos que todos los martes nos permiten ingresar a sus hogares para poder llevar a cabo este tiempo de estudio bíblico. Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los romanos y es un hermoso tiempo el que hemos disfrutado la palabra y que hemos venido escudriñándola capítulo por capítulo, verso por verso. Iniciaré comentándoles que este capítulo al que vamos a tratar de finalizar, o vamos a finalizarlo el día de hoy, que es el capítulo 8, es el capítulo que en algún momento los expertos han llamado la culminación de la explicación de esta carta del apóstol Pablo a los hermanos de Roma. Algunos piensan que incluso es un capítulo sobresaliente en toda la Biblia. Quizás sea un capítulo sobresaliente en toda la Biblia. Y solamente déjenme recordarles que el apóstol Pablo viene enseñándonos tres aspectos importantes que los romanos debían de conocer, debían de recordar. Si no lo recordaban, ahora el apóstol Pablo viene para enseñarlo y se los enseña de esta manera. Del capítulo 1 hasta el capítulo 3 y particularmente del capítulo 1 hasta el capítulo 3 en el verso 20, el apóstol viene enseñando todo lo referente al Padre. Pero luego del capítulo 3, del verso 21, hasta el final del capítulo 7 y verso 28, si no estoy mal, 25 para ser preciso, el apóstol Pablo habla acerca de Jesucristo el Hijo como Salvador. Entonces, en la primera sección, si podemos llamarle así, del capítulo 1 al 3, y luego del 3 hasta el 7, habla del Padre como nuestro Creador, y luego habla de Jesucristo como el Salvador. Pero ya en el capítulo 8 que hemos iniciado, y que vamos a volver a leer el verso 28 con el que concluimos la semana anterior, aquí el apóstol Pablo ya está hablando acerca de la vida en el Espíritu. Para recordar el capítulo 7, en el capítulo 7 Pablo él está enseñando algo acerca de él mismo y pareciera como que él se presenta como un gran fracaso como cristiano. Y entonces él estaba diciendo allá en el capítulo 7, verso 14, dice, ay de mí, miserable. Se ve él como un miserable por su condición pecaminosa o por su naturaleza pecaminosa. Pero ahora cuando inicia el capítulo 8, él dice que para los que están en Cristo ninguna condenación hay. Para los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Hasta aquí, al inicio del capítulo 8, en dos oportunidades se ha mencionado a la persona del Espíritu Santo. Pero ahora, solo en este capítulo 8, no lo habíamos dicho antes, pero es oportuno decirlo ya que estamos a punto de finalizar este capítulo 8, es oportuno decir que solo en este capítulo aparecen 19 veces la palabra Espíritu haciendo referencia al Espíritu Santo. Entonces el libro o la carta del apóstol enseña en su totalidad a la persona de Dios mismo, al Dios Trino. Y cuando nos enseña, nos habla al Dios Trino, lo empieza, como les mencionaba, lo menciona o inicia mencionando toda la labor del Padre. Luego la obra de Cristo como nuestro Salvador. Pero ahora en el capítulo 8, él está haciendo mención a la obra de santificación del Espíritu Santo en la vida de nosotros los creyentes. De los que ahora estamos en Cristo. Para los que ahora estamos en Cristo y que no debe de haber ninguna condenación. Por eso el apóstol Pablo entonces nos está enseñando que es trabajo no nuestro de mejorar nuestra vida. Por ejemplo, usted habrá oído, o quizás en algún momento usted también lo mencionó, cuántas promesas le hemos hecho a Dios el Padre muchas veces y la verdad no hemos cumplido totalmente. Y es por eso que necesitamos
la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Ya el apóstol Pablo también lo menciona de alguna manera en el capítulo 5 de Efesios. Cuando allá en el capítulo 5 de Efesios, Pablo dice, le recomienda a los efesios y les dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino ser llenos, dice, todos del Espíritu Santo. Así que debemos de ser llenos del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo entonces aquí en este capítulo está diciéndonos cómo debe de caminar un cristiano. El pecado ya no debe de reinar. Nosotros no debemos de vivir para pecar. Debemos de vivir por aquel que es nuestro Creador, por quien envió, el cual envió a su Hijo como nuestro Salvador, y él quien abogó al Padre para que no quedáramos huérfanos, pide que envíe el Espíritu Santo. Los romanos parece que no tenían muy claro esto. Es casi como el ejemplo que pasó con los hermanos de Corinto, que aunque ellos sí tenían una experiencia con el Espíritu Santo y los 9 dones del Espíritu Santo se movían en Corinto, realmente tenían una vida desordenada. Esa es la clase de cristianos que habían en Corinto, pero que ahora en Roma no eran la excepción. Ellos también estaban teniendo dificultades. Así que Pablo entonces está enseñándonos que la verdadera manera de vivir de un hijo de Dios, entendiendo quién es su creador, reconociendo quién es su salvador, debemos de vivir con gozo y con paz. Esta es la vida que nosotros debemos de vivir para Dios. En resumen de lo que el apóstol Pablo nos está hablando hasta el verso 27. Pero volveré entonces para leer el verso 28 en el que nos detuvimos la semana anterior. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. ¿Cuál será el fin de todo creyente en esta tierra? Y el fin de nosotros los creyentes en esta tierra es que cumplamos con el propósito de Dios en esta tierra. A esta tierra realmente nosotros no hemos venido para descollar, para sobresalir, para que nuestro nombre sea esculpido en alguna pared. De hecho, si a usted le ha sucedido eso, como también en algún momento ya ha sucedido conmigo, y es como que grato ir y mostrarle a la familia, en esa plaqueta está mi nombre, porque hice esto y esto. Pues así como nuestro nombre está escrito en alguna plaqueta por haber participado en alguna actividad de tipo social o de tipo filantrófico, realmente no es eso lo más importante, sino lo más importante es que nosotros entendamos que los que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es conforme a los propósitos para los cuales fuimos llamados. ¿Para qué fuimos llamados? El fin último para nosotros es el hecho de glorificar a Dios en todo. Y cuando glorificamos a Dios en todo, entonces no faltarán las circunstancias que probarán nuestra fe. Estas circunstancias que estamos viviendo en el mundo actual y que están produciendo temor y en algunos casos hasta ya están habiendo situaciones de vandalismo de las cuales el hombre no se escapa, y menos si el hombre sin temor de Dios no deja de hacer. Así que el apóstol Pablo nos recuerda entonces que para los que hemos sido llamados según sus propósitos, todas las cosas ayudan a bien. Y es interesante que entonces en todo este capítulo, no lo vimos anteriormente, pero lo voy a volver a mencionar, lo vuelvo a mencionar, que es 19 veces en tan solamente este capítulo. La persona del Espíritu Santo, quien nos santifica, es mencionada por el apóstol Pablo, o es mencionado por el apóstol Pablo. La santificación
es el tema que aquí Pablo nos ha desarrollado en todo este capítulo. Es la santificación, la obra del Espíritu Santo. Ninguno de nosotros, por promesas que le hagamos a Dios y que le digamos, y que hasta algunas veces algunos juran, Señor, yo voy a cambiar. Esta vez sí voy a cambiar. Platicando con un consiervo, reflexionábamos en que esta circunstancia que el mundo padece y de la cual más de 190 o por lo menos 190 países en el mundo experimentan el virus del COVID-19, ¿cuántos de nosotros realmente vamos a poder mencionar que estamos aprendiendo, que estamos reflexionando, que incluso estamos diciendo que esto no nos vuelva a suceder? Pero tristemente, cuando uno ve la naturaleza humana, o cuando uno estudia cómo Pablo describe la naturaleza humana, uno se da cuenta que el hombre realmente, mientras está en una situación apremiante, se acuerda de Dios, habla de Dios y hace cuanta cosa sea necesaria para buscar de Dios el auxilio. Pero luego, pasada la crisis, los hombres muchas veces se vuelven a Dios, e incluso algunos cristianos que son probados posiblemente volverán al Señor, se afirmarán más al Señor o posiblemente abandonarán su fe. Ahora, ellos realmente, los que abandonan su fe, ¿eran cristianos? Eran cristianos aquellos que asistieron a una congregación, porque déjeme decir que el hecho de asistir a una congregación no nos convierte en un verdadero seguidor de Cristo. Un verdadero seguidor de Cristo es seguidor de Cristo en toda circunstancia. Aquí había una escuela normal del Estado. De hecho, existe que entre sus porras deportivas usaban al perico, al loro diríamos, al perico lo utilizan como la mascota. Y cuando la utilizaban como mascota, ellos decían que el que es perico, donde quiera es verde. Bueno, el cristiano, en cualquier circunstancia en donde esté, debe demostrar que es cristiano, porque ahora, para los que están en Cristo, ninguna condenación hay. Por eso el apóstol Pablo hizo bastante énfasis en este capítulo, después de haber salido él de la exposición de quién había sido él en el capítulo 7, él ahora en el 8 nos muestra que en él no hay ninguna condenación, ya no existe ninguna condenación. Si Pablo pudo haber vivido con dificultad sus primeros años como cristiano, porque experimentó el rechazo en muchas de las iglesias a donde Bernabé lo llevó. Pero ahora Pablo sabe que en Cristo no hay ninguna condenación. Y ahora también sabe, es lo que dice el verso 28, que Dios se dispone en todas las cosas a hacerlas o permitirlas para los que le amamos, que produzcan un bien a nuestra vida. Y a los cuales entonces dice, Él lo permite o permite estas circunstancias para aquellos que realmente han sido llamados. Y el acuerdo tiene que ver con que debemos de cumplir el propósito de Dios en esta vida. Por tanto, el apóstol Pablo enseña en esta carta que la santificación, que es obra del Espíritu Santo y no es su obra, usted no puede santificarse a sí mismo, usted no puede consagrarse simplemente porque tiene buenas ideas, porque es muy inteligente. De hecho, si nos consideramos, como más adelante veremos, que el apóstol Pablo hace una comparación y una relación con las ovejas. Usted sabe que las ovejas no son muy inteligentes. Según los expertos, las ovejas incluso hasta se menciona o se dice que son tontas. También tienen otro problema, tienen muy poca visión y tienen muy mal olfato. Y por eso terminan a veces las ovejas en lugares indebidos y por no reconocer, por su baja vista y su mal olfato, terminan alejándose muchas veces.
Pero de eso hablaremos en un instante para poder darle continuidad a cada versículo que leemos. El verso 29 nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que de antemano Dios había conocido, quiere decir en otra versión. Porque a los que antes conoció, Dios nos conoció desde antes. Eso es algo que si usted y yo meditamos y nos ponemos a reflexionar, Dios me conocía a mí antes y me había elegido, me eligió. Y lo otro, la palabra que aquí aparece es me predestinó. O sea, Él antes de que yo naciese y viniese a este mundo, Él ya había predestinado, Él ya tenía un destino previo para mí. Y es trabajo suyo y mío que nosotros nos demos a la tarea de descubrir ese plan previamente trazado por el Señor para su vida y mi vida. ¿Sabe por qué mucha gente tiene un problema de identidad? Porque, para empezar, no han reconocido a Dios como su creador. En segundo lugar, porque no se han entregado totalmente a Cristo como su Salvador y su Señor. Y por último, no permiten que la obra del Espíritu Santo les santifique por completo. Antes, en mi infancia también escuché frases en donde con una buena intención de hacernos reflexionar y obedecer a los hijos, en algún momento los papás nos enseñaban que ante una orden de ellos tenía uno que detenerse. Pero hubo hijos o hubo algunos hijos, quizás sea usted uno o yo otro, de los que al no obedecer por algo que habíamos hecho, por alguna picardía que habíamos cometido, nos corríamos porque nos ofrecían ser castigados. Y entonces había una frase tradicional, era muy tradicional y hasta acuñada religiosamente, que se nos decía, no corra, porque si corre, se le va a abrir la tierra, y entonces la tierra se lo va a tragar. Y entonces en nuestra ignorancia y en el temor que nos inculcaban, nos deteníamos y éramos corregidos. Pero ante esa corrección, nosotros hacíamos ofrecimientos. Ya no voy a ser malcriado, ya no voy a fallarte, papá o mamá, voy a obedecerte. Y entonces nosotros no podíamos hacer una obra de cambiar, no la pudimos hacer. Quien les habla es una persona que hizo muchas veces ofrecimientos ante Dios, según yo, que quería cambiar. Las palabras que no edifican, que salían de mi boca y de la suya posiblemente. Y que algunos cristianos, incluso cuando yo he hecho labor pastoral y de consejería, algunas veces algunas personas me han dicho, pastor, yo tengo un problema, todavía digo malas palabras. Mi esposa dice que no hay malas palabras, sino que lo que existen son malos significados o conceptos equivocados de una palabra. El punto es que la Biblia lo que dice es que de toda palabra ociosa daremos cuenta. Porque hay personas que todavía utilizan términos ofensivos. Porque es que hay personas que todavía en sus conversaciones y apartados de otros cristianos, o ya entre otras personas no cristianas, hablan cualquier sandez y tontería que no edifica. Y entonces el apóstol Pablo nos dice aquí que a los que antes conoció también predestinó. Qué hermoso saber que Dios nos predestinó y que cuando nos predestinó fue para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Usted y yo hemos sido predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Aquí no tiene que ver con nada físico, sino que tiene que ver con todo lo espiritual y las características de un Dios santo y perfecto.
Así que cuando Él nos ha hecho conforme a la imagen de su Hijo, lo hizo para que Él sea el primogénito entre nosotros los creyentes. Así que, ¿quién debe de ser visto en nosotros? Cristo. Cristo. Por eso es que Pablo dice allá en Colosenses, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y de eso hemos venido también meditando en algunos días de estudio de los martes anteriores. Y ahora el apóstol Pablo entonces nos está animando a que nosotros busquemos en la obra del Espíritu Santo, porque es obra suya y no nuestra. No es obra de las promesas que hagamos. No es obra de lo bien que nos portemos. Es obra solo del Espíritu Santo en nuestro corazón. Es interesante que esta palabra con la que inicia el versículo 29 es una preposición. Y en esta preposición, porque, es interesante que también es una palabra que en este capítulo aparece 15 veces. Une un concepto con el otro. La palabra porque está uniendo un concepto anterior con el otro. Entonces, ¿qué es lo que está uniendo el verso 29 con el 28? Está uniendo el concepto de que a los que todas las cosas les ayudan a bien, es a los mismos a los que él está refiriendo en el verso 29. O más bien, dicho de otra manera, de quienes está hablando en el capítulo 29 son los mismos del verso anterior. No son otros, son los mismos a los que Dios, dice la Escritura, son aquellos a los que aman a Dios. ¿De quiénes está hablando en el verso 29? De estos que debemos de ser conforme a la imagen de su Hijo. Son los mismos de quien menciona en el verso 28 y sabemos que a los que aman a Dios son ellos mismos. O sea, y esta frase porque une estas dos ideas centrales del capítulo. Por eso se dice que este capítulo 8 es uno de los capítulos que no solo nos hablan de la dimensión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que también nos hablan del gran tema de la santificación, de la seguridad que debemos de tener en Cristo y que no debemos de vivir vidas separadas de Él. Así que la santificación, que es obra del Espíritu Santo en nuestro corazón, es la clave por la cual nosotros podremos ser vencedores en este mundo. En este capítulo 8, entonces, hemos visto que Pablo menciona que la ley no podía hacer en sí mismo un cambio en los seres humanos. Anteriormente, cuando estudiamos el capítulo 7, tal vez sonó muy fuerte decir que no es la ley la que cambia. La ley, Dios la usó como un ayo para traernos a Cristo. Pero la ley no pudo cambiarnos a nosotros, porque el único que pudo cumplir la ley es Cristo. Y ahora Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Y por eso entonces el apóstol Pablo en este capítulo nos hace entender que solo el Espíritu Santo puede hacer la obra de santificarnos, la obra de limpiarnos, la obra de hacernos estar presentes delante del Señor como hombres o mujeres que no tienen de qué avergonzarse. Al continuar el verso 30, el apóstol sigue diciendo, y a los que predestinó, segunda vez que aparece la frase, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. O en otra versión dice, a estos también les dio parte de su gloria. Eso es lo que quiere decir, a estos también glorificó. Usted dirá, bueno, nosotros no hemos sido glorificados como Cristo fue glorificado en la transfiguración de allá en el monte, en donde los discípulos vieron cómo se transfigura. Y transfigurarse, que tiene tal vez la idea de glorificado, la frase que Pablo utiliza aquí es que estos justos, hablando de los cristianos, a estos justos, por haber sido llamados
y hechos conforme a la imagen de Jesucristo, a estos justos Dios les dará parte de su gloria. Es interesante, porque voy a hacer esta relación, y espero no estar equivocado, y además estoy abierto para que usted también pueda, por escrito a través de este contacto de las redes sociales, usted también pudiera decirme si me equivoco en lo que voy a decir. Pero cuando el apóstol Pablo entonces aquí está diciendo que a estos que justifican, a estos que llaman, a estos que justifican, a estos también les hace parte o les da parte de su gloria, ¿no viene a su mente alguna parte de la Biblia en el Antiguo Testamento cuando dice que Dios no comparte su gloria con nadie? Eso, por supuesto, significa que Él no lo hace con ningún pecador. Pero ahora, ¿por qué nos hace parte de su gloria? Porque nos llamó, porque nos ha santificado, porque nos ha justificado. Por eso, sin no ser llamados, a nadie que no llama, a nadie que no predestina, a nadie que no justifica, Dios no lo hará parte de su gloria, ni le hará partícipe de su gloria. Así que nosotros incluso usamos ese término, qué glorioso estuvo el culto, el servicio de hoy. Y estamos todavía un tanto lejos acerca de cuán glorioso es realmente Dios, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aunque no niego que usted y yo tengamos claro qué es lo que queremos decir, Dios está diciéndonos que Él está interesado también en no solo hacernos imagen de su Hijo, sino que también nos ha predestinado, nos trazó un destino por el cual Él nos ha llamado. Nuestro llamado es porque Él ya lo había trazado. Si usted hoy es parte del cuerpo de Cristo, si usted es parte de Cristo como su Señor, usted es parte de la iglesia como la novia, usted no es parte de ello por su intelecto, por su nombre, por su apellido o por sus habilidades y capacidades. Es porque fuimos predestinados, fuimos llamados anticipadamente, y ahora en Cristo Él nos ha justificado, y ahora Él quiere también hacernos parte de esa gloria. En el verso 31 dice, ¿qué pues? Así que ante estas grandes verdades, ante esta doctrina, porque realmente esta es una de las doctrinas más lindas que el apóstol Pablo enseña. Realmente nosotros no podemos cambiar por sí mismos. Nosotros no podemos nunca dejar el pecado, sino es porque Cristo interviene en nuestra vida y nos salva. Alguien muy joven quería servir al Señor dentro de las áreas de servicio de la iglesia. Y él quería ser parte del diaconado. Y entonces lo entrevistaron los servidores, los diáconos de más años, le preguntan, ¿por qué quieres servir al Señor? Y dijo, bueno, es en una actitud de gratitud a Dios. Y ellos todavía no muy conformes, lo ven muy joven, ellos están pensando en ser muy neófito. Hagámosle una pregunta clara. A ver, jovencito, ¿tú quieres entonces servir al Señor en el diaconado? Y él dijo, sí, te queremos hacer una pregunta que será vital en esto. Y le preguntan, cuéntanos un poco acerca de la salvación. ¿Tú ya fuiste salvo? Y él dijo, sí, yo fui salvo. Entonces, cuéntanos tu experiencia de la salvación. Dijo, bueno, mi experiencia de la salvación es muy, muy sencilla. Y lo que yo entiendo es que Dios hizo su parte y yo hice la mía. Y se quedó en silencio aquel muchacho. Los diáconos de experiencia se quedan pensando, ¿cómo así? Dios hizo su parte y él la suya. Entonces le preguntan, ¿y cuál fue la parte que tú hiciste? Porque nosotros entendemos que nosotros no podemos cumplir con hacer nada que cambie nuestras vidas o nos haga parecer o creer que somos salvos. Él dijo, bueno, lo que pasa es que yo era pecador y fui
un tremendo pecador. Y entonces cada vez que Dios me buscaba, yo me corrí siempre me corrí. Esa fue la parte que yo hice siempre. ¿Y cuál es la que hizo Dios? Él siempre me alcanzó. Así que usted, por más que quiera cambiar, usted muchas veces en su naturaleza pecaminosa rechazó a Dios. Yo lo hice también. Y Él me alcanzó. Él nos alcanzó a nosotros. Este entonces es un capítulo hermoso que nos describe la predestinación, la santificación, el estar en Cristo siempre. Quisiera leer un pasaje en Hebreos. Posiblemente no lo vean ustedes en la pantalla. Se me escapó tenerlo a tiempo. Pero déjenme leerles lo que dice Hebreos capítulo 2. En el verso 14. Me saltaré el verso 15, pero vamos a ver. Veamos lo que dice Hebreos 2. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. ¿Qué sigue diciendo? Bueno, entonces nos sigue diciendo en el mismo capítulo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Verso 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Miren esto. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. Así que reconozcamos la obra del Padre en nuestra vida. Y más vale que nosotros realmente entendamos que Él nos predestinó con un propósito. Aquí nos habla el apóstol Pablo de que a los que ahora le amamos, todo ayuda bien. A los que Él ha escogido, a los que nos ha puesto en nosotros una nueva identidad de ser semejantes al Hijo, a los que predestinó, a los que llamó. Entonces el apóstol pregunta en el verso 31, ¿qué pues diremos a esto? Preguntémonos, hagamos este breve análisis. ¿Qué diremos a esto? ¿A qué esto? A todo esto. A ver al Padre, a Dios el Padre como el Creador. ¿Cuándo fue la última vez que usted alzó la vista hacia los cielos por la noche, en una noche llena de luz lunar y llena de estrellas, y pudo haber recordado lo que Dios le dijo a Abraham? Así será tu descendencia. Qué maravilloso haber sido para Abraham levantar los ojos y ver el cielo lleno de estrellas y pretender contarlas para así tener alguna idea de que así sería su descendencia. Pero vengamos a nuestro contexto. ¿Cuándo fue la última vez que usted se dio cuenta de toda la creación? ¿O nos hemos dado cuenta de la creación? Y que en ella nosotros no solo nos asombramos, o hasta podríamos suspirar, o algunos podrían hasta aterrorizarse, pero Pablo no habla en esta carta para que nos aterroricemos de Dios ni de Jesucristo, su Hijo, porque Él lo dio por amor a nosotros, sino más bien para que le reconozcamos el Creador, para que Él, que entregó lo más precioso a su Hijo amado y lo entregó para que nos salvara, nosotros también ahora vivamos por Él y para Él. Y Él, hablando de Jesús, que tenía que volver al Padre para estar a la diestra del Padre e interceder por nosotros, que es lo que también el apóstol Pablo nos enseña. Nos dice que no nos dejaría huérfanos, sino que pediría al Padre que enviara al Espíritu Santo, al otro Consolador,
para que no quedásemos huérfanos. Y aquí el apóstol Pablo entonces hace esta pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos de que Él tiene un propósito? ¿Qué pues diremos que a los que aman a Dios todas las cosas se van bien? ¿Qué pues diremos que si Él nos conoció antes y nos predestinó y nos hizo conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea entre nosotros el primogénito entre los hermanos? ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? La verdad, no tenemos nada que decir. Nosotros realmente no tenemos nada que decir ante los designios que Dios ha marcado para nuestra vida y para los que Él ha salvado. Por cierto, aquí la enseñanza o la doctrina de la predestinación también para algunos implica el hecho de que a algunos predestinó y a otros no. Dios no quiere la muerte del pecador y Él quiere que todos sean salvos. ¿Y por qué no todos son salvos? Porque Dios tomó como abrir una cajita de cerillos y encontrar ahí el más corto de ellos y encontrarlo entre todos ellos es como solo seleccionar a este y desechar a los demás. Dios no desecha a nadie. Es el hombre, es usted o soy yo los que desechamos a Dios por nuestra pecaminosidad. Por eso es necesario, es vital que usted y yo no solo tengamos a Dios como creador y todo el mundo lo cree así, lo ve así. Ay Señor Jesús, ay Señor Jesús. ¿Cuánta gente no tiene en su boca, en medio de las crisis, el nombre de Jesús? Pero se olvidan que Dios mismo dice en los mandamientos que no usaremos el nombre de Dios en vano. Pero mucha gente lo usa en vano. Así que la mayoría de personas y de hombres en el mundo tienen el conocimiento de Dios por la creación. Tienen el conocimiento de Cristo, ya sea por la historia. Pero del Espíritu Santo pocos tienen la experiencia. Y por eso es que la iglesia al día de hoy creo que también está experimentando que allí donde usted está en su sala o en el tipo de hacinamiento o en el tipo de confinamiento, no hacinamiento, en el tipo de confinamiento que estamos experimentando, allí usted esté deseando ser cada día más aceptable para Dios. Mire, algunas veces a los hombres nos ha gustado los diplomas, las medallas, los trofeos, los reconocimientos, pero eso realmente, como Pablo dice, es basura. Y no que los títulos no sirvan, pero es mejor buscar el ser aprobados por Dios. Y solo podremos ser aprobados por Dios cuando también nosotros permitamos que la obra del Espíritu Santo, que es la de santificarnos, es la que nos perfecciona, nosotros permitamos que suceda. ¿Qué pues diremos frente a esto? Si Dios está en nuestra parte, o si Dios está por nosotros, como dice la Reina Valera, ¿quién contra nosotros? Aquí quiero mencionar. ¿Tiene usted enemigos? ¿O es usted un enemigo para otros? Espero que no. Pero ahora, en Cristo, ninguna persona, ninguno de los cristianos, deberíamos realmente vivir preocupados de quién está contra nosotros. Jesús mismo fue objeto de que la misma gente de la nación israelita, a los judíos a los que él vino, le rechazaron. En cambio, nosotros estamos experimentando, y él está diciéndonos aquí en el capítulo, que, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y no es cierto que muchas veces ante amenazas, ante señalamientos, ante acusaciones de las personas, usted ha aprendido este texto. Recuérdenlo entonces, que el texto tiene el contexto de que esto es para aquellos a quienes todas las cosas les ayudan a bien. Así que el que no escatimó, y entonces vea lo que dice ahora el apóstol,
el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no dará también con nosotros todas las cosas? Y es una pregunta la que está haciendo. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Bueno, yo recuerdo las porciones de la Escritura en donde algunas veces personajes de la historia bíblica fueron perseguidos. Y entonces el salmista tiene un texto, tiene uno de los salmos donde le escribe y dice: ay de aquel que toque a los ungidos del Señor. Entonces, hasta en eso Dios ya, antes, en la antigüedad, en tiempos de David, también había él decidido defender a los que le aman. Aquí no solamente a los ministros o pastores o apóstoles o evangelistas o maestros, sino es a los que le aman. ¿Quién nos acusará? Si usted ama a Dios, ¿quién lo va a escoger? Si usted ama a Dios como escogido de Dios, ¿qué injusticia puede haber contra usted? Aunque existen, aunque hay. Pero ¿quién le acusará? ¿O quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Así que si Él es el que justifica, usted y yo debemos de estar firmes en el Señor. Así que, al seguir leyendo el texto, dice la Escritura en el verso 34, ¿quién es el que condena? ¿O quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aquí nos recuerda entonces el apóstol que quien condenará, o cuando hace la pregunta, ¿quién es el que condenará? Y la respuesta que continúa es Cristo, el que murió. Y entonces aquí hay varios beneficios de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Solo en este versículo 4 hay por lo menos 4 cosas, y en el 35 hay otras tantas más. Y para finalizar, voy a leer el texto porque es interesante, porque dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro de espada. Verso 35. Regresando al 4, porque ahí es donde hay 4 cosas interesantes. Hay 4 cosas que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Quién es el que condenará? ¿Y qué cosas ha hecho el Señor? Él murió por nosotros. Cristo es el que murió. ¿Qué hizo por nosotros? Murió. ¿Qué más hizo? Más aún el que también resucitó. Él resucitó. Y Él resucitó para librarnos de la muerte. Él murió por todos nosotros. Así que murió, resucitó, y el que además está a la diestra de Dios. ¿Dónde está? A la diestra de Dios. 3. 4. ¿Y qué hace allí? Intercede por nosotros. 4 cosas que Cristo hace por nosotros, o que ha hecho por nosotros. Murió por nosotros. Y no solo murió, sino resucitó. Y cuando resucitó, su resurrección fue para que fuésemos librados de la muerte. Y ahora está a la diestra del Padre, y al estar a la diestra del Padre, intercede por cada uno de nosotros. Si algo aquí es interesante para tomar el último beneficio en este versículo, es que intercede. Esta noche yo haré una oración final e intercederé por los que tienen necesidades, por los que están pasando por algún quebranto, o por los que están pasando por alguna otra circunstancia, trabajo, dinero, salud. Así que, versículo 35, hace otra pregunta el apóstol: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Habrá algo que los separe a usted del amor de Cristo? Bueno, para los que han jugado a religión y a Cristo o a evangélico, por supuesto que hay cosas que a veces los separan, pero para los que son llamados, predestinados, para los que hemos entendido que por eso Él
murió y resucitó y está a la diestra del Padre e intercede, para ellos no hay tribulación, no hay angustia, no hay persecución, hambre o desnudez, o peligro o espada. ¿Qué nos podrá separar? ¿Nos podrá separar tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Cuando uno mira la historia de la iglesia cristiana, uno se da cuenta que los cristianos del primer siglo dieron su vida y aunque padecieron muchas tribulaciones y angustias y persecuciones y hambre y desnudez y muertes terribles, nadie a ellos les quitó del corazón y de su mente la claridad que tenían de que nada los podía ni nadie les podía separar del amor que es en Cristo. Que nada, ni que nadie les separe del amor de Cristo. Que nada de estas cosas que hoy suceden, angustia, miedo, que nada nos separe. Como está escrito, verso 36, por causa de ti somos muertos. O sea, aquí no es que usted está muerto físicamente, no lo está, pero por causa de él somos contados como ovejas de matadero. O sea, aquí Pablo está diciendo, todo cristiano que ahora tiene la imagen de Cristo y que debe de vivir por él y que guiado por el Espíritu Santo, porque él es el único que hace la obra de convertirnos en gente cada día más santificada y apartada para él. Aquí vuelvo a mencionar, no sé por qué estoy haciendo énfasis en esto, pero por alguna razón el Espíritu Santo también quiere que yo mencione esto otra vez. Usted y yo no podemos hacer esfuerzos humanos para autocorregirnos. Podemos evaluar nuestra vida así, podemos reflexionar, pero necesitamos la presencia en nuestro corazón del Espíritu Santo para que nos transforme cada día y nos encontremos o tengamos la experiencia de que nos pregunten, ¿qué le sucedió? ¿Qué le pasó? Y usted sabrá que si está permitiéndole al Espíritu Santo ser transformado, es Él quien está haciendo la obra. Me gusta mucho también cuando el apóstol Pablo dice, aquel que la buena obra empezó en vosotros, la perfeccionará hasta el día final. No es usted quien hace la obra de autocorregirse. Por eso menciono, ¿cuántas veces usted ha querido o quiso? Pensemos en los que intentamos hacer cambios en nuestra vida y no lo logramos. Yo intenté hacer cambios en mi vida sustanciales, de adentro hacia afuera, pero no pude hacerlos porque el Espíritu Santo no vivía en mí. Pero a partir de que he permitido que el Espíritu Santo viva en mí, Él ha hecho una obra de transformarme. Muchos de ustedes que verán esta transmisión después en otros medios, se preguntarán, ¿y quién sería él antes? Me ocuparía muchas horas para contarles quién fui, pero lo que sí sé es que era pecador. Y lo que también sé es que le he entregado mi ser. Y lo que puedo afirmar todavía más es que al permitir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habiten en mí, Él ha hecho un cambio y ha hecho muchos cambios en mi vida. Aún falta. Sé que Él sigue perfeccionándome hasta el día final. Por eso, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre nos podrán separar ni de peligro, ni de espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Toda oveja que va al matadero va obediente. Y no es que seamos tontos, porque mencioné acerca de las ovejas que tienen esa conducta, sino que una característica preciosa que las ovejas tienen es de que saben oír la voz de su pastor. Y cuando se les da una orden, van detrás de él. Así que antes, verso 37, en todas estas cosas somos
más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quizás aquí se pueda aplicar el hecho de ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor. Porque otra cosa que fue creada fue Satanás. Satanás fue creado, pero ni el que fue creado nos podrá separar del amor de Dios, como fue el intento que quiso hacer Satanás con Job, al querer poner a prueba a Job para que Job terminara hablando en contra de su Creador. Pero le fue enseñado al mismo enemigo que Job permaneció fiel. Y así usted y yo debemos de permanecer fieles a Dios. Por lo cual estamos seguros que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo que está pasando ahora, ni lo que está por venir, ni lo alto ni lo bajo, nada, ninguna cosa nos podrá separar del amor de Dios, ninguna cosa creada, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero orar al Señor para que su vida y mi vida, nuestra vida, sean vidas consagradas, santificadas, pues hemos aprendido que a pesar de que Pablo nos cuenta realmente su experiencia de haberse identificado él con todo cristiano que en algún momento no vivió a la altura, Pablo nos muestra en el capítulo 8 que se puede dar la talla, y no por nuestras fuerzas, sino por la gracia del Padre, por la misericordia de Dios el Padre, por el amor del Hijo Jesús y por la misericordia, la gracia y el amor también, y la obra redentora de santificación que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros. Bendiciones para cada uno, y déjenos hacer una oración para que su vida y nuestra vida no sea más un esfuerzo humano para querer agradar a Dios. Cada vez que usted ha hecho esfuerzos por agradar a Dios y falla, seguramente se identifica con Pablo, que queriendo hacer lo bueno, sabiendo que el bien está en usted y no lo hace. Por eso Pablo dijo, miserable de mí. Si usted alguna vez se ha sentido así, hoy tiene esta noche la oportunidad de decirle a Dios, perdóname mis pecados, me arrepiento de todos ellos, te entrego mi vida. Espíritu Santo, haz una obra de volverme a Dios, a quien he ofendido, y de reconocer a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Espíritu Santo, ven a mi vida. Espíritu Santo, ven a la vida de todos nuestros teleaudientes, y hasta donde esta señal llegue y penetre, haz una obra de santificación en la vida de la iglesia en este tiempo. Santifica a tu pueblo, apártalo, a quienes has llamado, a quienes has elegido, a quienes has predestinado, a aquellos a quienes tú nos dices cada día, que a los que aman al Señor, todas las cosas ayudan a bien. Y que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo porvenir, nada podrá separarnos del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oramos por quienes están en alguna crisis financiera, o por problemas de trabajo, por escasez o salud, en el nombre de Jesús. Oro por nuestra amiga Hortensia, por nuestra hija Claudia. Oramos en el nombre de Jesús por Ivania. En tu nombre pedimos que la gracia tuya sea sobre sus vidas, y de todos aquellos que están experimentando algún tipo de enfermedad, que este mismo mal que en el mundo ronda por este virus. Señor Dios, haz tu obra.
En el nombre de Jesús, te damos gracias. Oramos en tu nombre, Señor, por la vida de nuestro amigo Byron, quien es muy apreciado por nuestra familia y por la iglesia. Y te pedimos en el nombre de Jesús que tengas cuidado de él y de su familia. Gracias por permitirnos esta noche estar a través de estos medios, a través de esta comunicación que tú nos permites tener contigo y también con todos nuestros hermanos. Saludos a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga y esperamos poder contar con su sintonía la próxima semana. Feliz noche. Que Dios les continúe santificando.